Obviamente no soy Andrea Recupero, pero le mandamos un beso grande. Sin embargo, la conversatoria está de pie, está siempre presente. Acá estamos con Lucía Portos. Yo, Lu, no te voy a presentar como te presenta Andrea, porque no recuerdo todos tus epítetos. Sí, que sos viceministra de Género. Lo estoy diciendo bien, no completo. No, no te preocupes. No importa, de la provincia de Buenos Aires. Abogada, igual que quien les habla. Así que hoy vamos a estar a cargo de la conversatoria. Si quieren dejarnos mensajes buenos, malos, más o menos, pueden hacerlo al 11 3200 0530, como para ir recibiendo y al finalizar hacer una suerte de a ver qué devolución tuvimos hoy. Y la verdad que hay tantos temas, como siempre, como nos tiene acostumbrado la era Javier Milei. Pero de algunos de esos estuvimos charlando y conversando fuera de aire, no de audio. No tengan miedo, no vamos a decir, no vamos a ventilar todo lo que charlamos fuera de aire, pero sí en relación a esta especie de nuevo orden civilizatorio que se hace material, que se hace concreto, que cada vez se hace más obsceno y que se vio lamentablemente ayer, mellado, ¿no?, con la historia nefasta de la última dictadura cívico-militar, que fue el desfile del 9 de julio. Y bueno, las repercusiones de cierta terminal política, ¿no? Como por ejemplo el diputado, no recuerdo cuál fue el que dijo que qué suerte que estaban desfilando los militares, no había nada de faloperos, travestis, comunistas, nada de gente desviada, ¿no? Por ahí, casi que pasó Cuarrachino en el 95, que dijo que había que mandar a los homosexuales a una isla, casi que pasó y le dijo, amigo, se te fue la mano. Pero bueno, Agustín Romo, ahí está. En realidad, para no traerlo como un dato desperdigado y que en realidad, y ahora por lo menos yo me pongo seria, porque si no nos reímos un poco de este nuevo feudalismo, ¿no?, mental al que estamos asistiendo, de este retorno al orden divino, a la normalidad, a la tradición, a la familia, a la propiedad. La verdad que si no lo tomamos con un poco de humor, pero digo que me pongo seria porque creo que esto es una expresión de una división sexual del trabajo necesaria para la perpetuación de este sistema, la mujer a lo doméstico, nada de lo público, ¿no? Toda la familia normal, bien constituida. Bueno, esto se ve siempre en la opresión en el cuerpo, en lo sexual, siempre es un síntoma también de cómo trata una sociedad, por lo menos su orden social, y la necesidad de esto para consolidar un pacto de expoliación. Lo vimos bien en el pacto de mayo que se firmó en julio, pero bueno, en su primer tópico que habla del respeto irrestricto a la propiedad, ¿no?, lo cual lleva a una cosmovisión total de la sociedad. Y bueno, te la dejo picando ahí, Lu, a ver qué te parece a vos. Pacto de mayo que se firmó el 9 de julio a la 1 de la mañana, ¿no? A mí el horario me resultó... Te hizo una alerta. Me hizo una alerta, sí. Y otra alerta me la hizo, la verdad, que ver al presidente y a la vicepresidenta jugando con un tanque como si eso fuese divertido. En ningún país del mundo, pero en el nuestro muchísimo menos, esta alusión velada a la violencia, ¿no? La violencia estatal, cuando todavía hay gente presa por movilizarse en contra de la ley bases cuando se trató en el Senado. Bueno, son cosas que me cuesta encontrarles la gracia, pero además esto que decís vos de apelar a la normalidad o el respeto irrestricto a la propiedad y todos otros componentes que tiene el pacto, ¿no? Porque también habla de un orden muy en clave de tradición, familia y propiedad, que además nos deja a todas las personas afuera de la norma. A mí lo que más me interesa destacar o decir o introducir a esta conversación, que cuando a Romo, que para mí son todos Ramiro Marra igual, ¿no? Digo, Agustín Romo son todos Ramiro Marra. Eran todos como igual, un trabalengua con la R. Sí, Ramiro Marra, Romo. Como para la canciller los chinos son todos iguales, para mí los libertarios son todos Ramiro Marra. Pero Agustín Romo, que parece que es más facho que Ramiro Marra. Mamita, cómo nos han corrido el eje. Tremendo. Que dice esto de los travestis, los comunistas y los faloperos, ¿no? Por lo menos no estaban en la calle los travestis, los comunistas y los faloperos. Construyendo esta norma de argentinos de bien. Ellos vienen laburando esto de los argentinos de bien. Sí. Y todas las personas caemos afuera de esa norma por H o por B. Las personas comunes, las personas del pueblo, las personas que no nos parecemos a
no sé, a los multimillonarios de este país, que son 7 varones blancos mayores de 60 años, ¿no? Es los que están en la lista Forbes. Las que no nos parecemos a eso, bueno, nos caemos de esa norma y nos sentimos mal también, porque digo, hay algo que decir, que este gobierno es un gobierno que excita sentimientos de las personas que llevan a la angustia, a la amargura, a la infelicidad, a la inseguridad, a la falta de autoestima, a la incomodidad. Y es todo lo contrario a lo que proponía Cristina cuando decía un país cómodo para la gente y no para los dirigentes, ¿no? Este es un país muy cómodo. Y la patria es el otro, ¿no? También. La universalización del otro como algo importante para uno mismo. Y entonces ahí como yo vengo pensando mucho esto de cómo la inseguridad, pero no la inseguridad de que te roben en la calle, sino la inseguridad de la autoestima, ¿no? Sí. No sentirse segura de quién una misma es y los valores y la valía que una tiene en la comunidad, termina haciéndote sentir menos, y en ese sentir menos vos tenés que como que sobrecompensar eso, ¿no? Con consumo o con... Claro. O con trabajo o con esfuerzos, porque estás todo el tiempo compensando algo que te falta. Y ese es el sentido que excita este gobierno más que ningún otro, ¿no? La idea de que hay un sacrificio que hay que hacer por cosas, algo hiciste mal en algún momento, te gastaste no sé qué. Y en eso... Estuviste de fiesta, ¿no? También esto del goce. Eso era muy macrista, ¿no? La fiesta kirchnerista. Claro, pero ahora justamente es lo mismo, sí. Lo que están diciendo es lo mismo, no hay que sacrificarse porque se gastó demasiado, no hay plata. Me parece que esto que dijiste vos, para hablar mucho más claro, yo lo quería decir, pero mucho más claro, pero lo cierro con esto, o lo abro. Primero se trata de la exclusión, sea como sea, se trata de la exclusión. Pocos, muchos, acá efectivamente el modelo a seguir quepan muy poquitos, ¿no? Y están hechos por ellos mismos. Y después el tema de la estima necesaria para poder salir de esto y hacer política y proponer. Qué mejor que ese individuo, esa persona, esa mujer, ese varón, como sea, aislado, destruyendo lo colectivo y no sintiéndose reconocido en su identidad, en su comunidad, porque es eso, ¿no? Con tal de pertenecer también, ahora se habla de lo líquido y demás, bueno, esta identidad, esta vida precaria que no tiene pasado, que no tiene futuro, que nos quieren cortar, por lo menos eso, genera esta angustia que... a poco que no nos demos cuenta o no advirtamos que tenemos que salir con propuestas positivas, pero no cualquier cosa, no llenar un vacío. Tal vez sea, como dice Amado siempre acá los sábados, tal vez sea decir, esto lo vamos a derogar, esto lo vamos a sacar. Empezar por ahí, ¿no? Esto que están haciendo lo vamos a revertir. Porque si no también ese vacío, me parece a mí, no se llena por lo menos con la masificación o con la denuncia o con la afirmación de lo que vamos a hacer si volvemos a ser gobierno. Que esa es la idea, ¿no? Entiendo yo. La mía, por lo menos, la nuestra, la de esta me come radio. La ansiedad, por lo menos a mí, con respecto a eso. ¿Cómo hacemos? Porque sé que a vos te debe pasar lo mismo, Lu. Vemos mucha tristeza, mucha desazón. La vida precaria y material está cada vez peor. El sálvese quien pueda hace que a vos te insuma un montón de tiempo y lo que no te sobra de esa estima lo pones y lo jugás allí. Mira, yo siempre pienso en cuál es el símbolo por excelencia, por lo menos para quienes nos criamos en los 90, del capitalismo a ultranza, ¿no? El capitalismo es un sistema de producción de símbolos, además de bienes y servicios, ¿no? Fundamentalmente es un sistema cultural, un sistema de producción simbólico importantísimo, y yo me crié en los 90 y me crié en los 90 en Pilar, que fue un experimento neoliberal. Pilar es un experimento neoliberal. Nosotros vivíamos en el campo y un día llegó una autopista de 8 carriles, un shopping, un cine que tenía 8 salas, y no entendíamos para qué gente era esa infraestructura, y de pronto nos empezamos a dar cuenta que los terrenos de los costados de la autopista se convertían en countries, y esos countries se llenaban de personas de clases media alta, y nuestro pueblo cambió para siempre, ¿no? Y yo eso lo viví en primera persona. Claro. Y el símbolo de esos momentos, que eran los 90, el menemismo, la Ferrari, la pizza con champagne, era el shopping, ¿no? Y yo el shopping lo tengo muy estudiado. Hasta Sarlo tiene un estudio. Yo estudié sociología en el 97 en el CBC y habla del shopping como no está dividido los espacios, el mismo aire, la misma música, ¿no? Como una experiencia de homogenización. Muy interesante lo que decía Sarlo, por lo menos en el 95, 96. Yo, como una persona criada en Pilar, ya dentro de un shopping también, en algún punto era nuestro lugar, el único lugar donde podíamos ir a
a divertirnos los adolescentes. Es raro, ¿no? Pero es así. Y yo tengo muy estudiado el shopping, porque el shopping es una producción de insatisfacción permanente. Yo creo que debe ser el único modelo de negocios que produce insatisfacción. O sea, que el resultado es que las personas se sientan mal. Te sentís mal porque no sos suficientemente linda como las chicas que tienen puestas la ropa en las fotos, que son ni flaca. Te sentís mal porque no sos suficientemente rica como para comprarte la ropa que te venden. Te sentís mal porque no entras en los probadores. Te sentís mal porque la iluminación es horrible. Te sentís mal porque la música es espantosa. Te sentís mal porque si no hace frío hace demasiado calor. Te sentís, ¿no? Digo, entonces esta producción de la insatisfacción es... Y vos la tenés que rellenar consumiendo más, ¿no? Digo, para poder ser tan linda como la chica de las revistas, tengo que gastar un montón de plata en estética. Para poder ser tan flaca, tengo que gastar un montón de plata en gimnasio, en dietas y en tal. Para poder comprar las carteras y todo, tengo que sacrificarme y trabajar el doble y no sé qué. Digo, y entonces, esta producción de insatisfacción, para mí, es el capitalismo. O sea, el capitalismo, si tu símbolo de negocios es el shopping, por lo menos es él. Y ese capitalismo volvió a la Argentina en ese relato, ¿no? En esa misma producción cultural con personajes mucho más bizarros. Mirá que hay que ser más bizarro que Menem, ¿no? Menem. Yo estaba pensando eso, porque yo fui adolescente, bastante más grande que vos, pero fui adolescente en los 90 y recuerdo lo bizarro como una característica y como un estereotipo de la década de los 90. Y ahora vemos más o menos lo mismo, ¿no? Porque esto de la 1 de la mañana, después del otro día, esta gente jugando con un... Villarroel, que estaba enferma a la noche, no estaba enferma a la tarde, y pudo jugar con un tanque y le cumplieron el sueño. Y como Menem exhibió una Ferrari, ellos exhiben un tanque, ¿no? Tiene como todo este otro componente represivo, este componente violento. Porque eso ya es, digamos, civil, entre comillas, el desfile que hubo de Falcon Verdes en la Avenida Cabildo, si mal no tengo entendido. Sí, bueno, tremendo, ¿no? Cosas que están pasando y también están excitando esos sentidos, ¿no? Así como a las personas comunes y las que tenemos vocación por salir adelante y laburar y vivir todos los días un poquito mejores y por la felicidad nuestra y de nuestra comunidad, nos hacen mella en el autoestima, nos hacen mella en nuestra inseguridad y demás. A ciertos sectores reaccionarios los están habilitando a volver a discursos muy violentos y a lo simbólico, ¿no? A producir símbolos de violencia que después tienen consecuencias en la realidad. Hemos hablado un montón en este programa de los crímenes de odio, hemos hablado de las violaciones en Rosario, militantes de hijos. A mí me llamó mucho la atención la semana pasada, el miércoles pasado, que no pude estar acá en el programa, estuvimos en el Sputnik con una conversación que era sobre crímenes de odio y compartí el panel con un compañero homosexual que trabaja en el Ministerio de Salud y con una marica no binaria divina que gestiona la Mocha Celis, que es un bachillerato popular trans, acá en la capital federal, Manu Mireles, y ellas contaron experiencias vividas en este último tiempo de odio en la calle, y el público empezó a contar historias de estos últimos tiempos, de gritos, de amenazas, de golpizas, relatos que ¿no? Que es una mujer cis que con apariencia entre comillas de normalidad no vive, otras identidades, otras expresiones de género están viendo porque se está viviendo en un contexto de muchísima violencia y también se ve en el tránsito, se ve en el transporte público. Yo estoy usando mucho transporte público para moverme por la ciudad porque con el auto tardo mucho más, y la verdad es que ¿no? Como la violencia instalada se la nota mucho más a flor de piel. No sé si los oyentes y las oyentes pueden corroborar eso, pero creo que lo que pasó el 9 de julio, entre el pacto de mayo-julio, entre la 1 de la mañana y el desfile militar, condensa todo, y estas declaraciones de Agustín Romo condensa todo el sentido económico, político, pero fundamentalmente simbólico de lo que este gobierno viene a proponer, y a mí no me representa en absolutamente nada. Hoy escuchaba un debate en la radio entre los bienpensantes de Corea del Centro, el programa de 7K, y discutían por qué mal para la democracia que no hayan ido todos los presidentes a firmar el pacto. Y 7K, que
decía, bueno, pero ¿cómo no iba a firmar un pacto que no se discutió, ¿no? Como con un nivel de lógica, y un periodista que estaba ahí decía, no, pero es lógico, como en Uruguay, que se junten todos. No, yo no quiero tener nada que ver, o sea, por lo menos yo, no, Lucía Porto, no quiero tener nada que ver con esta gente. La verdad que no hay nada de esta propuesta que me convoque, que me haga sentir esperanza. ¿Qué estaban con esa tesitura de saquemos algo positivo que pueda haber dentro de esta propuesta? Estaban con la tesitura de que la moderación. De que la fractura en la democracia la provoca el peronismo. O sea, la verdad es que es eso lo que piensan, ¿no? Porque es que esa, para mí es la condición de posibilidad. Ese Corea del Centro que piensa que una expresión política es la condición de posibilidad para que esto no funcione, es tan... violento. Es tan, claro, más violento que quienes lo dicen de manera desembosada. Porque es la gran larreta. Nosotros somos... previo, en el año 2023, queremos construir con todo menos con el peronismo. Entonces, ¿qué? ¿No querés construir con una expresión política? El quiebre del consenso democrático, para mí, más allá de que el intento de asesinato a Cristina haya sido un episodio más que sintomático, sino la ruptura, el bautismo, esa ruptura del consenso democrático, lo cierto es que ya vienen de un tiempo a esta parte, desde el curro de los derechos humanos, el abuso, ahora se pasaron 3 pueblos, pero cuando hablamos de derechos humanos también en el 2015-2016, también era, bueno, ya está, es un discurso vetusto, y lo cierto es que tan vetusto no era, porque del otro lado, yo siempre pienso lo mismo, del otro lado vienen con una propuesta férrea, totalmente añeja, falta que la digan en castellano antiguo, y es la misma propuesta de hace 200 años atrás. Y nosotros tenemos que encontrar novedades para tratar de justificar a través de un PowerPoint, no sé, que la felicidad del pueblo, la patria libre, justa, soberana, requiere otras categorías conceptuales para analizarla. La verdad que no. Sí, y además que, la verdad que no, y además que representamos, nuestras ideas representan a un montón de personas, porque no es el 54% solamente de los votos que sacó Cristina en el año 2011, sino que cada vez que nos presentamos a elecciones, una mayoría, de hecho ganamos las elecciones generales, nosotros en la elección que pasó. Entonces, respetar al pueblo es también respetar que en este país hay una consistente cantidad de personas que creen en un modelo de país distinto al que se propone, y que siempre que han traído este modelo lo han tenido que imponer por los palos y con la fuerza, ¿no? La realidad es esa. Y con la penetración de este discurso cultural, perdóname Lu, pero veía acá un oyente que nos cuenta que en una estación de ferrocarril, no llegué a leer de qué línea, estaba pintado memoria completa y que lo había visto ya en varias paredes. Pintado, digo, tal vez sea, ¿no? Responda a un marketing. Yo en algún aspecto no lo creo, y esto que me parece lo preocupante, porque siempre hablamos del discurso público que sostiene este tipo de proyectos económicos, ¿no? Y que hoy en día el capitalismo que produce, como decías vos, sujetos, lo vemos de manera descarnada. Y yo a su vez veo cierto éxito del individualismo, ya sea en primer lugar por la vida precaria, ¿no? Y que la verdad que el tiempo para organizarse y demás está mucho más restringido por la falta de estima, pero también por el temor a manifestar nuestras propuestas. Yo estoy como mucho con esa idea últimamente. No sé si es el temor porque nos dijeron eso es pasado, eso es pasado, eso es pasado, cuando reivindicamos las políticas públicas que nos hicieron tener. Entonces, seguramente hay muchas que tendrán sus errores, tenemos una economía bimonetaria, el proceso de industrialización entiendo que trae otros problemas, pero bueno, son problemas, no sé, esto es lo mismo que el dolor, cuando vos sufrís y sufrís por algo que no está dentro de tu dominio, digamos, o tenés cierto sufrimiento, cierto dolor por un aprendizaje que tenés en la vida, es distinto. Acá estoy casi como la Kunza que hacía homologías con el clima, bueno, yo con los sentimientos. Pero digo, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Hay ciertas restricciones que son producto del crecimiento y hay ciertas restricciones que son producto de la exclusión. Y hoy estamos viviendo todas estas últimas. No, y además yo creo que nos ha pasado que hemos sido víctimas de un proceso profundo de aleccionamiento social, pero fundamentalmente político, para quienes hacemos política, y ese aleccionamiento nos entró, ¿no? Y hay algo de ese aleccionamiento que hemos introyectado, porque también ha sido muy violento y muy doloroso, no solamente las cosas que vivimos quienes militábamos durante los gobiernos de Néstor y Cristina, sino
fundamentalmente lo que se vivió a partir del 2015, ¿no? Con la persecución judicial, con la estigmatización. Yo siempre digo que eso que dice Cristina, que dijo Cristina durante el gobierno de Alberto, de los funcionarios que no funcionan, tenía que ver con la persecución política que habían sufrido nuestros compañeros. Nadie quería firmar porque nadie quería ir preso por gestionar dineros públicos con la finalidad de mejorarle la vida a la gente, que eso es lo que se castiga, ¿no? Se persigue acá, se persigue en Chile, se persigue en Ecuador. Digo, hay una persecución a nivel regional a Lula, digo, de las personas que han utilizado la gestión de los dineros públicos para mejorarle la vida a las personas. Bueno, eso se castiga con la persecución judicial y con la cárcel en algunos casos. Y ese eleccionamiento derrama, ¿no? Eso sí que derrama sobre el conjunto del cuerpo político de una comunidad. Y después eso se agrava cuando la violencia política empieza a ser física, ¿no? El arma en la cabeza de Cristina como la foto más importante de eso, que ahora estamos en el juicio. La verdad que hoy Juan Mena dio una nota que me pareció muy buena respecto de... ¿Dónde? No sé, lo que me preguntas. Bueno, pero la tiene me pasaron Juan el Mena recorte en sus redes. Juan Martín Mena dio una nota hoy donde contaba muy bien el relato de lo que estaba pasando en el juicio, que es escalofriante lo que está pasando en el juicio, ¿no? Los testimonios y la falta de compromiso con la verdad de la jueza y del tribunal. Y bueno, la verdad es que todo esto compone una foto donde, bueno, hubo un proceso de aleccionamiento, un proceso de normalización violento, ¿no? Digo, es anormal ser militante, es anormal ser peronista, te tenemos que corregir. Esa corrección y ese disciplinamiento vino con mucha fuerza y con distintas estrategias, y bueno, hemos introyectado parte de eso, y creo que esa cosa de no animarnos a decir las cosas que pensamos y tratar de moderar ha sido gran parte de lo que nutrió las dificultades del gobierno de Alberto, ¿no? Digo, más allá de, o sea, el propio Alberto era un convencido de que había que disimular el peronismo, sí, y de que había que no irritar a los poderes fácticos. Entonces, digo, desde que no expropió Vicentín en adelante, o desde que no renegoció la y la gran lección que vemos es que esos poderes fácticos siempre tienen el afán desmedido de ganancias exorbitantes a flor de piel. Digo, no los vas a limitar. Ya lo decía Néstor Kirchner, ¿no? El poder real no se conduce, en todo caso se limita, y si no lo limitás, bueno, tenemos estos resultados. Pero me parece también aleccionador lo que está pasando. Ni siquiera me voy a Europa, ¿no? Que siempre soy más reticente en poner esos ejemplos europeos como si fuéramos de alguna forma culturalmente inferiores o nos faltaría historia para transitar. He escuchado de todos los análisis, pero aquí perdón, aquí en América Latina tenemos a México, bueno, tenemos incluso a Brasil, y cómo ese electorado está, pongamos a Francia también, ávido de ser representado, porque la derecha está sobre representada. Y efectivamente nos cuesta más porque está ese disciplinamiento que lo pagás con cana, lo pagás, bueno, los mismos militantes, ¿no? Hay 4 personas todavía detenidas por la marcha del 12 de junio de la ley Bases. Pero digo, creo que ahí está la apuesta radical del prócer de la historia, de la o el héroe, y me refiero que casi que la política se transforma en un apostolado y no por ausencia de retribución. Me refiero porque si querés hacer política del campo nacional y popular, sabés cuáles son las consecuencias del poder real, ¿no? Y es absolutamente injusto, pero creo que masivamente, cuantitativamente somos más en el sentido de a quiénes tenemos que representar y lo que necesitamos, porque el Estado se tiene, vos lo sabés muy bien, Lu, cuando se gana una gestión, el Estado se tiene que llenar, digamos, y la verdad que no bastan con los cuadros técnicos, sino con estos cuadros políticos que se animen, porque por eso digo yo, está perfecto el PowerPoint, está perfecto la academia, está perfecta la técnica, pero justamente es un instrumento y una herramienta. Si tenés en claro cuál es el proyecto de país, si tenés que afectar los intereses concentrados, fantástico, y lo digo en relación a mi expertise. Yo tengo compañeros y compañeras o colegas que creen muchísimo en el trabajo, pero ya hablan de 2 economías distintas, como si existieran 2 economías distintas, la economía popular, la economía real, y discutimos pobreza en vez de discutir riqueza. No, pero lo que hay que hacer es un régimen simplificado. Bueno, ¿qué hizo Néstor Kirchner? 2 años tardó en recuperar la economía, después estableció la doble indemnización para que no haya despidos hasta que el nivel de desempleo descienda de 2 dígitos. Eso sucedió en septiembre del año 2007, digo bien. Bueno, ¿no se pueden establecer políticas, por ejemplo,
que no tengan concesiones históricas, me refiero al trabajo, ¿no? Que haya mucha confusión, no, hagamos esto, tal régimen, menos protección. Cuestionemos la riqueza, veamos en lo económico lo que pasó con el aporte extraordinario, lo que se hizo con ese aporte extraordinario, esas 12.000, 13.000 personas. O sea, cuestionemos eso y en todo caso o a todo evento hagamos medidas transitorias para cuando la economía... Pero tenemos la participación en las ganancias. Es un artículo radical, esto lo dice siempre Sergio Palazzo. Radical el 14 bis. Y nos están corriendo como si fuese con Milo Cienfuegos. Me parece que hay que atreverse a eso un poco. No, totalmente. Y también atrevernos a pensar cuáles son las consignas de un espacio político que tiene que volver a convocar a una discusión y a un debate que hable de las necesidades de las personas en clave de derechos, ¿no? Digo, eso creo que se evita, ¿no? Como totalmente. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Entonces, si hablamos de las necesidades de las personas, no las romantizamos, no las ponemos como su condición, su cualidad que las define, ¿no? Sino, digo, la necesidad no define a la persona, la necesidad limita a la persona y lo que hay que hacer es generar un derecho, porque hay mucho pobrismo, ¿no? En nuestros discursos a veces, en esta lógica de la romantización de la pobreza y la falta de proyecto de movilidad social ascendente. Y entonces digo, en esta lógica volver a convocar, yo creo como siempre me planteo como feminista cómo le puedo sumar al espacio nacional y popular, si no se escucharon. Bueno, eso vamos a decir entre paréntesis. Si hubiera un lugar donde aportar, ¿qué podríamos decir? Bueno, esa pregunta, ¿qué podemos aportar? Bueno, ¿cómo actualizamos las consignas que siempre tuvieron que ver con la distribución de la riqueza en esta clave de el trabajo, del cuidado es trabajo y por lo tanto necesita un salario? ¿Cómo actualizamos eso hoy? Y por ahí tiene que ver con la baja de la cantidad de horas de la jornada laboral, ¿no? Digo, no hay una consigna más feminista, me parece, para militar en este momento que la reducción de la jornada laboral para que el trabajo alcance para todos y todas, porque el trabajo es lo que produce la movilidad social ascendente y es el trabajo registrado lo que nos da la posibilidad de organizarnos sindicalmente para construir esa columna vertebral del movimiento. Porque estos peronistas de Perón y Evita que nos andan corriendo por la televisión, ¿no? Y hablan tanto de las 20 verdades y de la doctrina. Bueno, si el trabajo es lo que si el sindicalismo es la columna vertebral del movimiento, primero en ese sindicalismo tienen que participar trabajadores y trabajadoras, y para eso tiene que haber derechos. Y para que haya derechos lo que tenemos que hacer es un proceso de inclusión laboral, no reconfiguración, no andar repartiendo las migajas. Bueno, esas son cosas que tenemos que discutir. Tenemos que discutir industria, tenemos que discutir producción, tenemos que discutir trabajo y tenemos que discutir una Argentina que crece, pero cuando crece redistribuye, que es lo que pudo hacer Néstor y lo que pudo concretar Cristina, ¿no? Entonces, sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que me parece que tenemos que poder encontrar es el lenguaje de estos tiempos, que no son los 140 caracteres o los 280 caracteres, sino que son las necesidades esas que tenemos que poder entender cómo transformarlas en derechos. Escucha que cierre, ¿eh? Ahí tenés el resumen. Y eso me estaban apurando, por eso estoy hablando así muy rápido como si fuese la publicidad. Bueno, yo voy a cerrar, tal como dijo Violencia Rivas, la romantización empieza cuando tenés las necesidades básicas satisfechas. Eso y algunas otras cosas más. Así que yo abrego para hablar empezar a hablar de eso. Bueno, amigos y amigas, queridos y querides oyentes, nos estamos despidiendo acá de la conversatoria. Andrea está bien, acá no se enojen en los mensajes que nos dicen los bots, no. Andrea está bien, tuvo un inconveniente personal, así que aquí estamos nosotros bancándole, mandamos un beso grande, la extrañamos mucho y se ve que ustedes también por lo que están poniendo acá, nos pone muy contenta. Bueno, los dejamos con la compañía en la vuelta completa del gran Víctor Mastrangelo. ¿Lo dije bien? El nombre así no me mata. Les mandamos un beso grande y nos vemos. La próxima. Ahí está. Nos vemos el próximo miércoles aquí en la vuelta completa con la conversatoria. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.